Vamos a iniciar con me tocaron las primeras dos hojas del estudio de Graf, que es la psicología, y la pregunta que inicia el texto es: ¿cuál es la naturaleza de la psicología? ¿Cuál es el campo de estudio de la psicología? Y de Graf nos dice que en las respuestas que encontramos a esto siempre vamos a encontrar las presuposiciones filosóficas y el compromiso religioso de las respuestas que den los distintos autores. ¿Qué estudia la psicología? Es otra pregunta que refiere el hermano. ¿Qué estudia el psicólogo? En la respuesta también vemos ya, en la respuesta secular, vemos que estudia la conducta del hombre, se plantea que estudia la conducta del hombre y la de otros animales. Y entonces en este concepto de otros animales ya también vemos un poquito el compromiso religioso al comparar al ser humano con otros animales. Entonces, si estudia la conducta, analiza el hermano dos posturas principalmente. La de Donald Hebb, en donde se responde que es la conducta, y dice: es la actividad que se observa de músculos, glándulas, que luego se exterioriza hormonalmente en lágrimas, sudor, saliva, y que esto se refiere a la conducta. Entonces es aquello que dicen ellos, que es aquello lo que puede ser visto objetivamente a través de las secreciones, como las lágrimas, el sudor y el saliva, de los distintos actos. Pero aún pueden mencionar esto mismo con respecto a la mente, y dicen: también la mente es un proceso neurológico también que tiene que ver con la actividad del cerebro, que puede referenciar a actividades concretas. Entonces, todas estas conductas son formas más complejas de integración que intenta estudiar la psicología. Entonces Hildgard dice: lo que nos interesa son los patrones de conducta que tienen los organismos, y estos patrones a través de procesos internos, pero que puedan ser observables. Entonces aquí la pregunta que plantea el hermano es: ¿y el alma inmortal? ¿Qué tiene que ver el alma del ser humano inmortal, si es que la hubiera, con las concepciones de la psicología? Y Hebb dice: bueno, parece que dice: no nos metamos en problemas con el alma inmortal, no tiene nada que ver el alma inmortal con las conductas observables, comprobables de los organismos o las personas. Entonces dice: no hay conflicto entre lo que es religión y ciencia, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. De tal manera que si tú crees en Dios, entiendo yo, y no crees en Dios, de acuerdo a esta postura, no importa. No importa, porque no hay ningún conflicto. Puedes estudiar la conducta sin tener que presuponer un alma inmortal. Y aquí el hermano establece que ya hay un dualismo derivado de la naturaleza y la gracia, en donde en este dualismo, naturaleza-gracia de los griegos, se traduce al dualismo alma-cuerpo, en donde los psicólogos alma la entienden por mente y cuerpo. Entonces ya está establecido el dualismo, que es el pensamiento escolástico, y que es una presuposición, y entonces terminan estas dos primeras páginas dando dos conclusiones. En todo caso, si estamos estudiando esto, estamos hablando de la antropología, que sería la psicología absolutizada, y entonces para estudiar esto necesitamos entonces plantearnos la pregunta de qué es el hombre, y así inicia el estudio, ¿no? Y va a responder
las distintas posiciones respecto a lo que es el hombre. Evidentemente lo que quiere enfatizar es que la psicología, desde el punto de vista secular, hace una división clara entre ciencia y religión, en donde dice no hay ningún problema, y entonces no importa si crees o no crees en Dios, y a partir de ahí podemos llegar a las conclusiones de la psicología. Y bueno, luego ya más adelante vemos cómo se delimita la psicología. Realmente nosotros sabemos que es el aspecto sensitivo, hasta dónde llega y todo esto, pero ya es parte de las demás exposiciones. ¿Preguntas o observaciones? Es el patrón, ¿verdad? Que se ha utilizado clásicamente para la psicología, mente, cuerpo, ¿no? Cambios en el organismo, ¿no? Dice Ip. Es algo que puede ser visto públicamente. Entonces, como es algo que aparentemente, bueno, o que pueden comprobar a través de un método científico, entonces, según ellos, eso lo vuelve una ciencia, una disciplina. Pero niegan todo lo religioso, la fe, el fundamento. Tratan de divorciar lo religioso de la religión de la ciencia. Y ese es un problema grave, serio. Aún estos procesos, perdón hermano, que son aparentemente internos, otra vez lo reducen a que son procesos neurológicos que tampoco tienen nada que ver con el alma inmortal, ¿no? O sea, ellos dicen que el alma inmortal se la dejan a los religiosos, ¿no? A la iglesia, ¿no? Que lleva muchos años tratando de entender y no ha podido explicar, según ellos. Bueno, entonces vamos a ver si entiendo bien. Si te ponen unas de esos para medir los electrodes y los movimientos internos del cuerpo, presión, etc. Si la aguja no se mueve, no hay nada ahí de psicología, ¿verdad? Le enseñas un retrato y nada sucede, pues no hay nada psicológico sucediendo. Le enseñas, le tocas la campana al perro y el perro saca saliva, bueno, entonces ya es estudio psicológico. Le enseñas un retrato de una mujer muy bonita al hombre y se mueve la aguja, bueno, ya hay psicología allí. Pero fuera de ese movimiento, que es observable, no hay psicología, es como lo está viendo el mundo, ¿no? ¿Estoy correcto? Sí, parece que sí. De hecho, menciona que para los psicólogos el hombre es un animal. Sí. Ahora, por eso se estudian las ratas, ¿no? El comportamiento. Aún más, ahora ya están empezando a bajar más con esto de la inteligencia artificial. Están tratando de equivaler el hombre a una máquina, que van a poder inventar, dicen, estaba leyendo unas cosas que piensan que en 10 años ya va a haber, dicen, una inteligencia artificial indistinguible de un humano. Yo no sé cómo van a ser en 10 años que una máquina empiece a desear cosas. Eso es donde se ve la diferencia, pero eso es lo que están buscando. Una máquina que sea consciente, porque piensan que la conciencia simplemente es un nivel de información procesada. Y ya ni es cosa animal, es cosa de simple computadora y cómo procesa uno información. Y que si llega a un punto de tener suficiente capacidad de procesar información, de repente va a brotar conciencia de algún tipo. Está curioso eso de como dices, de los deseos del corazón, ¿no? que Dios nos da. Por ejemplo, hermano, recuerdo que en el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que se supone es una corriente contraria a la de Freud,
pero sin embargo dice Víctor Frank que narra su experiencia en los campos de concentración y se salva, etcétera. Pero dice, lo que yo observaba que salvaba era que los que se salvaban tenían un propósito. Qué interesante. Dice, tenían un propósito, pero luego dice, no importa cuál propósito. Sí. Dice, si quieres comprar una casa y ese es tu propósito, ese es un buen propósito. Si tiene que ver algo con Dios, ese es un buen propósito. Recuerdo que hay una anécdota de un judío, de un rabí judío, que se acerca con Víctor Frank, que está deprimido porque su hijo murió como mártir, y dice, ¿por qué estás deprimido? Tú sabes que se va al cielo. Y dice el rabí judío, es que mi hijo murió como mártir y va a tener un mejor alojamiento que yo en el cielo, y yo no lo voy a tener. Por eso me deprimo. Dale. Dice, morir como mártir, entonces está bien. Así construyes tu casa. Bueno, lo interesante de Víctor Frank, aunque al final de su carrera él dice, parece que lo que realmente importa está relacionado con aspectos metafísicos, pero en un principio empezaba, no importa lo que tú Tengas el propósito. debes de tener un propósito, y también refleja sus presupuestos, ¿no? Pero él tiene mucho bueno cuando Sí. habla de propósito, porque sí es algo que hay que considerar. Y ahí es donde entra otra vez lo de la máquina. Ya. ¿Cómo le van a meter propósito? Eso es lo que yo siempre quiero preguntar. Cuando dicen que la inteligencia artificial va a llegar al punto donde son más potentes que los hombres, tiene que poder meter la capacidad de desear. Y eso es lo que es básicamente tener un propósito. Tú tienes algo consciente que tú dices, ahí voy. En una computadora el propósito pues lo tiene, pero es metido de afuera. Esta computadora me va a jugar ajedrez. No porque quiere jugarme ajedrez la computadora, pero porque yo le digo a la computadora, juégame un juego de ajedrez. O sea, la computadora está cumpliendo mi deseo, Mi ¿no? deseo, El deseo de la correcto. computadora. Entre comillas. Nunca va a venir la computadora en la mañana a levantarme y decirme, oye, de veras quiero jugar un ajedrez. Puedo decir, no quiero jugar. ¿Qué es la Sí o no. Oye, quiero jugar ajedrez, la computadora dice, hoy no. quiero. ¿Qué es la relación entre deseo y propósito? A ver, alguien. Pues yo creo que la diferencia estriba en que Estriba. el deseo es algo totalmente subjetivo. O sea, yo puedo desear algo y quedarme aquí sentado. Deseo estudiar en ETS, pero nunca voy. Y el propósito lleva una acción. Es el mismo deseo, pero con acción. O sea, ya lo pongo en marcha y se convierte en algo tangible. O sea, tomo el coche y vengo a ETS y estudio, y entonces el propósito se cumple. Esa sería la diferencia Entonces, fundamental. propósito siempre lleva acción, Acción, sí. pero deseo nada más a veces. Ujú. El deseo se convierte en propósito cuando entra la acción. Si no paso de desearlo, me voy a quedar ahí sentado solamente deseando de manera virtual. Y el propósito es ya eso virtual, aterrizarlo Puesto en acción. y ponerlo en acción. Pero puede haber propósitos sin deseo. En la noche. Por ejemplo, No, ahí entonces deseo narra, solamente. yo Sí, pienso, pues. hermano, la respuesta tal vez No. está, ahí narra la historia de un cocinero en el campo de concentración, Uno a la vez, por favor. que sueña que van a ser liberados en febrero, ¿no? Y a partir de ese sueño, él empieza a actuar con toda su vida en relación a ese propósito, y se levanta, anima a los otros prisioneros, les dice vamos adelante, vamos a ser liberados, y todo gira en torno a esto. Y luego llega el día que sueña que van a ser liberados y no los liberan, y se muere a la semana siguiente. Y luego después son liberados unos días después.
Me parece que el propósito está en relación con esto que te hace íntegramente responder a todo, ¿no? Vale la pena ondear sobre estas ideas Es de que- deseo y propósito. Es que también puede haber un propósito en el no deseo. ¿Cómo? Brother, you want to lead because I think there's more questions. People, you want to lead because I think there's more people. Gracias, hermano. Sí, hermano. Go ahead, listen. I think there's more people that have questions. Okay. ¿Qué sigue esto aquí? ¿Sentiste? Did you want to go through it in the order that was presented in the paper or no? Yeah, but I'm not sure we're done with this introduction. Entonces, más preguntas, otras cosas que quieren mencionar acerca de estas ideas. Bueno, yo nada más, hermano, sobre la cuestión de deseo y propósito. No sé si la idea sea correcta, pero me da la impresión de que el deseo está más ligado a una cuestión subjetiva, como comenta el hermano Santiago, y pienso yo que el propósito está más enfocado a algo racional, algo más planeado, más estructurado, rumbo a una meta definida. Y el deseo quizás tiene que ver más con una cuestión más sensorial o más emotiva, como, bueno, yo deseo ir de viaje, ¿no? Sí. Y no necesariamente eso implica el logro del objetivo, y quizás el propósito sí significa que lo razoné, lo planteo y estoy dispuesto a caminar hacia aquel rumbo. Es algo, me parece, menos espontáneo que el deseo, que es un poco más planeado, pienso. Ok. Tengo ¿Sí? una- ¿Sí o no? Me gustaría mucho entender a qué se refiere de Graff con el psicólogo secular. Tengo problemas con esa palabra, ¿Cuál palabra? secular. Creo que lo está diciendo no cristiano. Psicólogo secular. No cristiano o No no cristiano. religioso, por lo menos. Religioso. No Sí, religioso. sí. Alguien que está funcionando de una perspectiva más científica. Más naturalista. Naturalista, humanista, sin pensar en algo divino, sin pensar en algo más allá. Está bien usado el término. Digo, de Graff usa bien el término secular. Exacto, no como lo usamos normalmente nosotros para hacer una distinción de lo que es de la iglesia y lo que es no de la iglesia. Él sí lo usa con un poquito. ¿Algo más, hermanos? Uno puede desear un propósito y proponerse a tener un deseo. No es probable. Bueno, yo proponerse a tener un deseo, ya uno tiene que desear proponerse a tener un deseo. ¿A qué no lo puede decir otra vez? Dígalo otra vez. Uno puede desear proponerse a tener un deseo. Es el problema central del budismo. El budismo dice, el dolor viene por el deseo. Si tú tienes deseos por cosas, vas a faltar a tus expectaciones y vas a tener dolor. Es el central, de doctrinas centrales del budismo. El budismo trata de ponerte en un estado de no desear. Entonces, el problema con el budismo es que deseas no desear. Se estás diciendo algo. La contradicción central, autocontradicción de la cosmovisión del Buda. Además lo desea mucho. Digo, sí, desear mucho, no desear. Decía San Francisco, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Esto no tiene que ver nada con la discusión, pero ya se resolvió porque llegó tarde. Kiki, mira, ¿Por qué? vi el tamaño del café que pidió. Sí. Lo que deseaba, lo deseaba, ¿no? Mucho café. ¿Dónde lo compró? Se ve bien. En Target. En Target. Entonces, ¿Qué opinó? estaba leyendo una Pero Target es Starbucks. Sí, está lo que Sí, está lo que un libro recientemente que dice, la inteligencia es la habilidad de decir no. Porque eso es el centro de hacer decisiones. Entre todas las opciones, cuando tú haces una decisión, tú escoges una y le dices no a las demás. Entonces, que
eso es de donde viene el propósito y estas cosas las descarto para ir en esta dirección. Entonces, no se puede ser inteligente diciendo sí. Diciendo sí, no. Bueno, el decir sí es una cosa. Le dices no a la otra. Dice no a todo el resto. Bueno, Como Adán y pero lo Eva. único que dijiste era sí. Bueno, sí. Yo dije, ok, sí, me caso con Angelina. Entonces, Ya le Descartó a todas las demás. ¿Quién sabe? cualquiera que sea la decisión, si yo decido sí, voy a ser mujeriego, estoy diciendo no, aunque voy a ser, ya, Sí, sí, siempre hay el no detrás del sí. Y creo que también ese es el punto de la tentación en el huerto. Sí, Sí. Sí, no. Carlos Barth dice que Dios le dijo sí a todo el universo, ¿no? Y nada más uno. Así que estaba chueco Satanás cuando viene y le dice, ay, que no quiere que tú... Nada, que no comes nada. Y Dios le acababa de decir sí a todo el universo. Y nada más uno. I think we're done. Go ahead. Bueno, próximo parte de nuestra discusión sale de la conducta humana en la perspectiva moderna, del conductismo y la psicología científico-positiva. ¿Y quién va a presentar esto? ¿Karin? ¿Godínez? ¿Sí? ¿No? y Karina. ¿Karin? ¿Listos? Doctor Godínez. ¿No? Sí, Ah, sí. También con Mandarle el correo a ella. Todo el correo. Es que hay algunos que no leen su correo. Correo electrónico. el hermano. Aviéntatelo, bro. Godín está listo. Siempre. Bueno, podemos tener la discusión en general, ¿no? Sí, ¿De en qué general. trata este tema? A ver si lo puedo leer otra vez. Psicología científico-positiva. Y claro, por el título de este capítulo, o de esta sección, podemos ya pensar en qué va a decir el autor en esta área. Qué bueno que claro, ¿cuántos de nosotros somos padres? ¿Padres? Sí. Ya casi. Ok, ya somos psicólogos, entonces ya podemos claramente estamos tratando con nuestros hijos. o la psiquiatras. psicología siempre. Pero cuando pensamos en esta psicología científico-positiva, ¿qué piensa? Conductismo. ¿Es qué? Conductismo. ¿Conductismo? Haces lo que yo quiero y te doy recompensa. No haces lo que yo quiero, hay castigo. Okay. Quizás es parte, pero el positiva indica algo. ¿Qué podemos hacer como seres humanos si tenemos una perspectiva de científico-positiva en nuestra manera? ¿Qué es Pues la que- insinuación? que todo va mejorando con el tiempo, ¿no? Vamos mejorando. Todo mejorando. Entonces, según esta filosofía, ciertamente podemos pensar que ellos van a decir, sí, solo si tenemos bastante información, bastante entrenamiento, podemos mejorar y mejorar psicológicamente. Y según esta perspectiva, ciertamente en unos 10 años no solamente vamos a tener una máquina que puede pensar como los humanos, también nosotros vamos a tener un cuerpo humano. Los seres humanos van a estar más avanzados psicológicamente, ¿verdad o no? Según este pensamiento, podemos mejorar y mejorar y mejorar. Sí, todo eso el psicólogo lo mide en base a los impulsos Sí. que los hombres tienen, Ok. impulsos básicos le llama Sí. los psicólogos, ¿no? Y en base a estos impulsos que tiene, a las cosas básicas como el sexo, como... La otras comida. cosas, ¿vale? La comida. La comida, que es el ejemplo, ¿no? La ilustración. Dice, entonces podemos medir esos impulsos y en base a esa medición podemos mejorar la conducta, podemos hacer que el hombre sea sociable, si no lo es, podemos hacer que el hombre
mejore en muchas conductas, Sí. pero dependiendo de sus impulsos básicos. Entonces, a partir de ahí, tomamos los impulsos y los potencializamos o los mejoramos para que tengan una mejor vida. Ese es el método, vamos a decir, psicológico. Sí, psicológico. Habla acerca de la personalidad Perfecto. y la conformidad de la personalidad. ¿Cómo se conforma la personalidad? A diferencia de un organismo que no tiene la personalidad y que pasa por todos estos procesos, se forma la personalidad del ser humano. Y también es un proceso continuo, se dicen ellos, ¿no? Lo mismo de aprendizaje. Exacto. Y vamos haciendo esto en los niños con la educación para formar esta personalidad. Son mejores, Mejorando siempre. mejorando siempre. Entonces es completamente entendible que los niños son desastres y todos los adultos son casi perfectos. Sí, Ah, nosotros, ¿verdad? bueno, aquí en el escenario por lo menos, claro. Teóricamente. Teóricamente, si en esta perspectiva positiva, todo está mejorando siempre. Pero claro, es una perspectiva secular, no una perspectiva bíblica, porque vemos otro mensaje allá. Se vuelve más que el autor como hedonismo, ¿no? Sí, El deseo de placer, de satisfacción, de mejorarme, sí. de volverme casi Dios. Yo estaba pensando cuando Dr. Whitehouse estaba hablando de esta proposición de, ¿cómo se llama este hombre que tiene el intento de conectar el mente humano con una máquina? Tesla. ¿Tesla? Tesla. Pues Tesla es el What's his name? ¿Cómo se llama? Nikola Nikola Tesla. Tesla. No. Que está haciendo el carro Ah, hoy día. El inventor. Yeah. His name just left me. Yeah, it was Tesla's the last, but I don't know the first like. No, the guy who's invented the car, the Tesla, who's talking about connecting the Yeah, I mind. don't know the guy's name. I can't Pero, remember the guy's bueno. name right now. Claro, yo estaba pensando que es absolutamente bíblica sus intenciones. Espérenme. Porque Dios nos hizo, ¿verdad? En su imagen. Entonces, claro que sí, queremos también hacer algo en nuestra imagen. ¿No queremos hacer también una máquina en nuestra imagen? ¿No es parte de nuestra naturaleza de reinventar algo semejante a nosotros? Al final lo hacemos con nuestros hijos. ¿Vale? Lo hacemos con nuestros hijos. Sí, con nuestros hijos, pero Dios nos hizo de supuestamente la tierra, nos formó de, ¿verdad? Ujú. Entonces también nosotros queremos hacer algo en nuestra imagen. No sé, son los pensamientos que llegó en el momento cuando él estaba hablando. No sé si vamos a llegar a este punto de hacer algo, pero parte de nuestro placer, este egoísmo, es hacer algo en nuestra imagen también, para creer algo semejante a nosotros, que pueda andar y caminar y pensar. ¡Wow! ¡Qué increíble! No sé si va a pasar. No sé tampoco, pero lo hace cualquier persona que trata de escribir una novela. Sí. Está haciendo su propio universo, claro que en la mente. Sí, es cierto. Yo también. cuando escribí la novela que estoy a punto de publicar, especialmente, había escrito historias cortas antes, pero cuando tú haces una novela que tiene una historia, has hecho países, Sí. has hecho costumbres, y luego tú empiezas a formar una narración donde toma siglos pasar a veces las acciones, y no hay nada, yo creo, que yo he experimentado que me haga sentir más como lo que es ser Dios. Sí. Porque yo soy todo que ahí está una persona, yo lo bendigo, yo lo hago morir. Si quiero que llueva, llueve. Es un mundo creado. Es un mundo totalmente, como dice Hebreos de Dios, dice que los mundos son formados por la palabra de Dios. Sí. Hablando de los eones, las historias. Es lo que hago yo en mi mente, ¿verdad? Sí, Todo pasa, una predestinación está ahí, lo que yo doy bien y mal,
dirijo el propósito de la historia al fin. Y es yo creo que lo más cerca que un humano puede llegar a sentir lo que ha de sentir Dios al crear el universo es hacer una novela así de extensa. Wow. Aunque sin ser detractor del Dr. Wiles, pienso yo que nunca podrá ser lo mismo en el sentido de que a Dios nadie le influyó. Sí, correcto. El Dr. Wiles está escribiendo su libro, él está impregnado de cultura que le formó a él. Sí, siempre. Solamente está retransmitiendo lo que le han enseñado. Siempre es un nivel de criatura. ¿Quién invitó a él? Siempre es imagen, no el original de Dios, claro que es un nivel superior, infinitamente superior. Pero de nuevo, trabajando como estaba diciendo el hermano Heron, como imagen de Dios, es una reflexión en el agua de lo que hizo Dios, pero te da un sentido. A mí me pasó que Dios me dejó ver un poco de lo que es, y luego me humilló porque lo que encontré es que primero yo no creo que, me dio lo que dice en inglés writer's block, que no supe más que escribir. Yo no veo que Dios tuvo ese problema al hacer el universo. Y luego lo que vi es que lo que salió al final en mi novela era muy distinto de lo que había planeado yo al principio. Acabó totalmente y gente se empezaron a entrar a mí, que cambiaron todo lo que hice. Estaba escribiendo en un punto y me comuniqué, vi en línea una mujer joven que vivía en Inglaterra. Y yo estaba planeando un capítulo con una escena donde había un bar, y que había una pelea que pasaba en el bar. Encontré que esta mujer tenía en Inglaterra un English pub. Una cantina. Una cantina, pero no es igual que eso. Como un bar. Sí. Y le pregunté cuál era el nombre y él dijo The Ram's Head. Me gustó el nombre porque puedo usar el nombre estoy escribiendo esta novela y tengo esta escena donde hay esto y me gustaría tener ese nombre para usar. Me dijo que sí. Y luego decidí qué bonito sería ponerla a ella, simplemente como un cambio, una escena que la dueña en este bar. Claro que el tiempo, la fantasía está medieval aproximadamente. Y luego, de repente, estaba escribiendo la escena y ella me empezó a dar la idea de cómo ella podía actuar. Y de repente se salió de ser un carácter menor, un personaje menor en el libro, a ser una de las personas más importantes y cambió la dirección de todo el libro en base de eso. Y ahora le dije, pues mira, esto pasó y ella estaba muy interesada. Le mandé una copia del manuscrito hasta ese punto y ella lo puso debajo de una vitrina de vidrio allá en su cantina en Inglaterra. Pero la cosa es, Dios nunca hubiera tenido esa situación, ¿verdad? Dios me enseñó claramente, tú no eres Dios, tú eres una imagen y a veces una imagen muy pobre, pero te voy a dar un poco de sentir cómo se siente. Y porque una cosa, tú te empiezan a importar, aunque la personalidad es muy así. Muy interesante. Wow, fantástico. Regresando a la psicología, claro, está relacionado por este trayectoria. Bueno, gracias. Mi lengua todavía no está despierta. Café para la lengua. Bueno, la próxima sección, una ilustración, está aquí de la lectura de nuestro hoy en día. No sé si la gente está listo. Solo antes, si me permite, antes de entrar a la Sí, claro, con gusto. lo que el autor, de Graff está diciendo es que los psicólogos, ellos están tratando de, a través de un método científico, en este caso enseñanza-aprendizaje, están tratando de alguna forma de manipular a las personas
Sí. en un sentido de ayudarlos a mejorar, pero también pueden ayudarlos a empeorar. Y ¿Manipular es algo bueno o malo? ¿perdón? Depende. ¿Manipular es algo bueno o malo? Depende psicológicamente, Ok, depende. está bien. Porque yo puedo manipular a una persona para que haga lo correcto o puedo manipularla para que haga lo, Ok, ok. dependiendo, Sí, sí. de alguna forma asumen ellos Sí, sí. poder. Y estoy levantando la pregunta porque usualmente en nuestra cultura la palabra manipular tiene una connotación negativa. Sí, Sí. pero manipular no es siempre algo negativo. Exacto. Educar a un niño en manipularlo. Es manipularlo, Y sí. no lo vas a enseñar, por ejemplo, a matar. También, también. Y Entonces- puedo manipular a mis hijos para evitar cortar mi propio pasto. Ajá. Eso. También es bueno. Y es para bien. Muy divertido. Pero No debe, no, sigue hablando. lo interesante es que dice Tigrap que ellos quieren manipular sin hablar nada de fe Ah, sí. y es imposible. Eso sí. No pueden simplemente desarrollar algo intelectual, algo de organismo sin la fe, ¿no? Y es donde, por eso decía que es antes de la ilustración, porque la ilustración habla de comer, Ok. pero comer, según los psicólogos, es una necesidad básica. Me gustaría participar. Es bueno comer y es bueno, Puede ser. pero también no necesariamente suple una necesidad básica, suple otras Sí. cosas. Ok, está bien. Gracias. Buen punto. Es un proceso físico-químico, pero desde el punto de vista social conlleva mucho más. En conclusión y en resumidas cuentas, tiene una connotación social cuando te ves con una persona para comer, o que te reúnes con tu familia en estos momentos tan especiales de comer. O eso ya también es otro aspecto religioso, como la Santa Cena, que es la reunión de la comunidad religiosa para hacer un acto que en realidad ni es cena, porque lo hacemos a mediodía, pero le damos ese nombre. También encontramos en la Biblia muchos aspectos culturales y religiosos donde está involucrada la comida. Para los judíos el momento de más intimidad era la comida. Y esto no lo toma en cuenta la psicología. Lo ve solamente como un impulso natural del ser humano. ¿Quién sabe qué pase con esas plaquetas químicas llamadas enzimas? ¿Quién sabe qué pase con las papilas gustativas? ¿Quién sabe qué pase con el aspecto biológico? Pero para el psicólogo es una reacción físico-química. O sea que está en otro campo. De la antropología, sí. O sea, el Sí, psicólogo está estudiando otro campo que no le pertenece. Que no le corresponde, o sea, se toman atribuciones que no le tocan. Debería ser lo sensitivo, ¿no? Lo biótico. Entonces, ¿están diciendo que no hay nada psicológico relacionado con comer? Sí, pero hay mucho más. Mucho más. Mucho más, como diría Hebreos. ¿Cuánto más? ¿No? Hermano, es que pienso que la psicología tampoco es el demonio, ¿no? O sea, pienso que la psicología, es decir, no hay que satanizarla, sino es una esfera, es un desarrollo que el hombre que lo ha hecho bajo el mandato cultural. Ahora, el aspecto aquí es que la psicología que parte desde el punto de vista que el ser humano es meramente un organismo biótico que ha sido, como bien lo dice De Graaf, que ha sido equipado con un cerebro y que ha evolucionado. Ahí está el punto de quiebre, hermano. O sea, el punto medular es que la psicología también intenta descubrir qué es el hombre, cómo funciona el hombre, cuál es la capacidad del hombre, hacia dónde se dirige el hombre, y lo hace sin la luz de la palabra.
Ok. Este es el punto donde la psicología se pierde, pero hay muchos aspectos que son importantes. O sea, nosotros tenemos reacciones físico-químicas, ¿no? Esto es un hecho, es una realidad, pero no se reduce el ser humano a esta área meramente. O sea, lo que dice Abiud es importante, ¿no? O sea, las enzimas entran cuando uno tiene deseo de comer, tiene la necesidad de comer, uno come, pero no meramente por este aspecto de satisfacer la necesidad, pero una persona que piensa que está satisfaciendo la necesidad por el hecho de comer y una persona que está degustando el alimento, finalmente las enzimas entran para degradar los alimentos y para poderlos proporcionar en el lugar adecuado donde se necesita en el cuerpo. O sea, esto es una realidad del proceso que lleva la descomposición del alimento hacia los diferentes nutrientes que necesitamos. Pero eso no es el hombre, eso no es el ser humano. Sin embargo, es un estudio, es un desarrollo que el hombre en donde el hombre ha avanzado, pero ellos parten del hecho que dicen el hombre es meramente es un animal biótico y no creado. Sí, ok. Parece que la parte es que el comer, como todo, es un acto religioso. Y otra vez el problema es de origen, que el psicólogo no lo ve como un acto religioso, pero es un acto religioso comer, como todos los actos. Acto religioso. Es un acto religioso, ¿no? Dice el autor. Sí. O sea, tiene que ver con todos estos aspectos de la vida. Todos. Y el psicólogo secular no ve. Pues no puede, simplemente. Además que no puede. Como todo lo demás es direccional. En Corinto tenemos el ejemplo de la Santa Cena, ¿verdad? Que algunos se emborrachaban, otros Sí. se ponían Ponían a a comer cantar y perdía el sentido de la cena o de la comida. sacaban el lambrusco. Y les dijo, mejor coman en casa. Ya bien, mejor como en casa del doctor Roberts. Coman en casa. O sea, pero ahí hay, digo, diferentes maneras de ver esta ilustración en ese pasaje. El origen del problema radica en que tratas de analizar todo ese proceso excluyendo la fe. Sí. Y en cuanto excluyes la fe, ya te vas por caminos sinuosos y empedrados, muy dificultosos, que no llegan a ninguna parte. Regresamos siempre al principio, si los presupuestos, presuposiciones, perdón, Presuposición. afectan todo, Todo. todo. Cómo tratamos nuestra familia, cómo enseñamos, cómo actuamos en la calle, todo está basado en las presuposiciones nuestras. Entonces, si empezamos con presuposiciones que somos simplemente seres bióticos naturales y nada más, no vamos a ver, no podemos ver la realidad. Somos ciegos a la verdad. El aspecto es súper importante. Hermano, Sí. pero también aún y cuando nuestro presupuesto no esté cimentado en la escritura, Presuposición. de todas maneras se topan con el mundo de Dios y llegan a descubrir aspectos. ¿Me explico? No. Otra vez. Sí. Que aún y cuando el presupuesto de mi estudio Presuposición. Sí. es Presuposición. Sí. Estamos hablando de presuposición. sí, Ok, perdón. aún y cuando esa presuposición no está cimentada en la escritura, Sí. o sea, cuando es un científico, un psicólogo Sí. secular, de todas maneras llegan a investigar en el mundo de Dios, en la creación de Dios, y descubren cosas interesantes, importantes, que son realidad, que son verdad. Sí. Pero las tuercen.
Porque todo verdad. Bueno, sí, por mi presupuesto. O sea, el problema es no lo que descubres, sino la utilidad que le das a lo que descubres por tu presupuesto. Los psicólogos no puedan hacer las conexiones Exacto. entre lo que está descubriendo y la verdad de Dios. Sí. Ellos están intentando de formar teorías y ideas sin el fundamento de la escritura, Sí. sin el entendimiento que todo es creado por Dios. Y en esta, claro, cosmovisión. Pues algo de lo que de Graff habla al principio es que aterrizando eso de que en sus presupuestos quieren llegar a cosas interesantes y que a veces llegan, pero todo ese intento en el que descubren cosas, lo descubren en una intención de hacer una síntesis de una esfera, tratando de absolutizarla. Sí. Y entonces están tratando de descubrir cosas no para encontrar la verdad completa, sino para encontrar un fundamento de poder absolutizar la esfera que quieren absolutizar. En este caso, absolutizar la esfera psicológica, que la quieren llevar a la síntesis más alta y que ese sea su fundamento. Sin embargo, los psicólogos no están desarrollando, los psicólogos seculares no están desarrollando su propia esfera, más bien están tratando de explicar la psicología desde el núcleo de otra esfera, Sí, la biótica, ¿no? pero sí. al final de cuentas No sensitivo. están tratando de absolutizar y encontrar el fundamento De en todo. el absoluto de una esfera, no de todo el mundo de Dios. Pero sí, pero están Sí. Sí, fuera de su esfera. fuera, sí. Sí. Karina. Sí, solamente agregar algo a lo que comenta el hermano Santiago en relación a que pareciera que la psicología ve la parte biótica y quizás llega un poquito a la parte social cuando habla de las necesidades primarias y luego de las necesidades aprendidas, que a veces también conocemos como necesidades sociales, ¿no? Y que bueno, a lo que han llegado es a darse cuenta que aun cuando se pensaba que las necesidades primarias eran las primeras en buscarse o buscar satisfacer, la verdad es que en los últimos años podemos ver que la gente busca satisfacer primero las necesidades sociales, incluso antes de las primarias. Y el ejemplo típico es la comida, ¿no? Por ejemplo, o sea, se supone que yo debía priorizar mis necesidades primarias desde la óptica de la psicología, ¿no? Y luego mis necesidades sociales. Pero si mis necesidades sociales de aceptación me llevan a querer ser una persona muy esbelta, entonces yo puedo sacrificar mis necesidades básicas por satisfacer las necesidades secundarias. Pero aún ahí sigue siendo una visión muy parcial del ser humano, ¿no? Porque faltaría la cuestión ética y la cuestión espiritual que nos hace un ser integral y que al no tocar esas partes, No tiene aceptación pues social. podríamos decir que la psicología tiene un estudio bien Tampoco. parcial de lo que integra un ser humano, ¿no? Sí, sí. Estoy así. De manera práctica, en lo que observamos, por ejemplo, en mi experiencia en educación, con el trato con los psicólogos, es que con los seculares, no conozco ningún psicólogo cristiano, pero con los seculares, es que su interpretación de lo que están viendo con el paciente es, su orientación es absoluta. Ah, ok. Incluso el comportamiento de muchos psicólogos es, incluso tenemos en la escuela un papá que es psicólogo y llega con la tesis, es que yo soy psicólogo, o sea, yo tengo la comprensión de todo. Poco menos que Dios. Soy poco menos que, o sea, cuidado con lo que me vas a decir porque soy psicólogo. Sí. Es frecuente que usen eso. Pero esto ahora Intimidan. también sucede con los matemáticos. Es lo mismo. Sí, con todo. Hermano, Con todos, ¿no? Con también todos. pasa con los pastos. No. No, Espérame, déjame grabar bien eso,
No se olvide, yo soy el pastor. A ver, estamos hablando entre pastores. No, y los pastores son los peores. Ese ya es odio, güey. Esos son. Fuera de mi clase. Esos son. Expulsación. Entonces hay tendencia, claro, en nuestro mundo a enfocarnos en una esfera sometimes they don't have to say in Spanish, a la exclusión a los demás, en reconocer la relación entre las esferas. Y todo, claro, está relacionado, especialmente cuando estamos hablando de los seres humanos. Bueno, hermano, pero sí. el aspecto de la psicología es buscar dos cosas, ¿no? Así lo entiendo. Uno, ¿por qué el hombre reacciona como reacciona, como es? Y el otro aspecto, encontrar la verdad de las cosas. ¿De qué? La verdad de las cosas. Entonces, o sea, cuando nosotros desarrollamos el mundo de Dios en diferentes ciencias, tendemos a decir, bueno, este aspecto de la realidad es lo que va a dar respuesta a todo, y es ahí donde absolutizamos los aspectos. Okay. Pero no sé si propiamente sea ese la dirección del corazón, o sea, absolutizar, o el hecho de decir, hey, encontré algo que puede dar respuesta a todas las preguntas del ser humano, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, sí entiendo que es, pero no sé si ese es el aspecto direccional del corazón del hombre, de absolutizarlo por absolutizarlo, o de decir encontré algo y esto va a dar respuesta a todo. O sea, un psicólogo dice yo soy psicólogo y mi base científica me permite encontrar respuesta para todo lo que hay, ¿no? Veo un pequeño problema, nada más, hermano, en el uso de términos. Porque si decimos el aspecto direccional, es fácil de confundirlo entonces con los aspectos estructurales como psicología, economía, etc. Tal vez otro término, la dimensión direccional, para no confundirlo con otra esfera, en vez de decir aspecto direccional. No es nada más es buscando términos para que no nos... Pero el hecho de decir encontré algo que da respuesta a todo es absolutizar. Pues sí, porque Sí, todo. si está basada en una esfera, Sí. o una cosa. Aunque A ver, ¿qué es la diferencia entre absolutización y engrandecimiento? Engrandecimiento. A ver, ¿qué es la diferencia entre los dos? Entiendo que absolutizar es como imponer sobre todo. No, los dos hacen eso. Absolutización es de, usamos el término, lo restringimos arbitrariamente a esferas. Engrandecimiento a cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer de esa silla un absoluto. Nada más tengo que inclinarme delante de ella y comenzar a rendir el culto. Ay, gran silla. Sobre todas las cosas tú eres... Eso es engrandecer. Es un tipo de absolutización. Pero guardamos absolutización para las esferas, para simplemente el uso otra vez de lo que estaba diciendo mi hermano, de términos. Si no, los términos se nos van mezclando y perdiendo, ¿no? Bueno, normalmente las cosas que se engrandecen son personas, ¿no? Emperadores, reyes, ¿no? Lo endiosamos. César dice, no, yo quiero ser Dios. En algún momento él dijo que quería ser Dios, ¿no? Pero también en piedras en el pasado, ¿no? En el antiguo, volcanos, que eran algunas de las cosas que eran hechos en dioses. Volcanos, montañas, El sol. las cascadas.
Entonces, esos son absolutizaciones de cosas, pero también podemos absolutizar esferas. ¿Ok? Y eso es donde usamos el término absolutización. Las dos son absolutizaciones, nada más que guardamos. Engrandecimiento. Así dijo, ¿eh? Engrandecimiento. What time does this class go? I don't want us to get 9:15. Yes. 3 minutos más. 3 minutos más. Wow. Entonces ya estamos en la sección B, la psicología como una disciplina especial, y debemos tocar de la ciencia de una perspectiva cristiana, el cientismo. No nos vamos a hacer. ¿Dónde? Sí, está aquí. Aquí. Tengo mucho café, despierto. ¿Listo? Tiene 45 segundos. Okay. Eso sí me gustó, digo. Bueno, el cientismo trata de... tiene como punto de partida el método científico. A través del método científico va a tratar de determinar lo que es verdadero, lo que es falso, y en base a eso, en lo que puede ser verificado o determinado, en lo que puede ser verificado o no, va a tratar de determinar lo que es la conducta del hombre, ¿no? Entonces, en base a ciertos estímulos y en base a las respuestas repetitivas del hombre, va a llegar a la conclusión, por así decirlo, que la conducta puede ser modificada y controlada. Entonces, pero todo gira en base a lo que el método científico le arroje como respuestas. Básicamente. Entonces, ¿preguntas? O apoyo, o redefiniciones. Por lo tanto, la respuesta es la ciencia. Sí, estamos discutiendo la ciencia. Nada más. Sí, dice que el cientismo es como la única esperanza para el futuro, ¿no? Sí. Okay. ¿Algo? Algo interesante aquí con el cientismo es que dentro de la psicología, los psicólogos modernos creen vehementemente, así firmemente, que al tener un conjunto de datos que pueden verificar, pueden definir con certeza la conducta del hombre. Y por eso existen no tantos exámenes que se llaman estandarizados para definir la conducta. Exámenes de aptitud, exámenes de capacidad intelectual, exámenes de decisión, de toma de decisiones, de habilidades, y pueden descartar a un individuo por un simple examen que a lo mejor ni es cierto, porque ellos creen que al tener datos que por lo que una persona contesta ya tienen la verdad. Y dicen, no, pues eres un inútil, no sirves porque mira, y resulta que eres un genio, pero pues no sabes contestar el examen, o no te explicaron. Sin pegarle a nadie, hay algunas paraeclesiásticas que hacen eso. Para definir, por ejemplo, en el seminario donde, en un seminario, supe que estaban haciendo exámenes psicométricos. Se manudea la cámara para que sepan quién es. Tipo de cosas El IRA. para verificar si realmente es pastor o no. Imagínense si tratáramos de dárselo a uno de los profetas como Jeremías. No, rechazado. No califica. Siempre inútil. Vemos exactamente este proceso en un sitio web, eharmony.com. ¿Sabe qué es? Sí, para conocer pareja. Esposa futura, ¿verdad? Hay un examen, una encuesta, y después de 70 preguntas, ellos pueden determinar exactamente quién debe conocer. Y manda su email y ya. Entonces ya estamos formando matrimonios científicamente, porque ellos saben. Y no este es un buen ejemplo de esto, del cienticismo. Sí, exacto, la aplicación de científico. Entonces ellos piensan, y este es supuestamente un sitio web cristiano. Okay. Hay Match.com, es puros paganos, ¿ok? Este es cristiano. Hay que... Este es cristiano y supuestamente utilizando este método científico para determinar. Hay que hacer una prueba con un perfil de Elí a ver quién le arreja. Pero no es posible determinar en 70 preguntas. Tú te vas a quedar solo el resto de
A ti te va a costar la membresía. Ya concluimos la ciencia de la perspectiva cristiana. Claro.